Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a mi canal Mates Facilitas, canal educativo donde aprenderemos a amar las matemáticas. Empecemos. En esta oportunidad vamos a resolver los ejercicios de matemática de Aprendo en Casa, semana 3, tercero de secundaria, página 101. Empecemos. Nos dice, Susana camina por un pasaje que mide 25.92 metros de largo y ha recorrido ya 8.75 metros. Si en cada paso avanza 0.500 metros, ¿cuántos pasos tendrá que dar para recorrer los metros que faltan? Bueno, dibujamos el pasaje. Este pasaje nos dice que mide 25.92 metros. Susana camina, dice, ahí tenemos a Susana, camina 8.75 metros. Más o menos por aquí ha recorrido 8.75 metros. ¿Qué más nos dice? Si en cada paso avanza 0.500 metros, o sea, el tamaño del paso es 0.500 metros, ¿cuántos pasos tendrá que dar para recorrer los metros que faltan? Entonces, los metros que faltan son desde esta línea donde se encuentra actualmente Susana hacia adelante. ¿Cuánto es? Todo eso sería 25.92 metros, el total menos lo que ha recorrido, 8.75 metros. Restando esas dos cantidades sería 17.17 metros que falta por recorrer. Entonces, ¿qué nos piden? Hallar el número de pasos que tendrá que recorrer en los metros que faltan. Entonces sería lo que falta recorrer entre el tamaño del paso. Sería 17.17, que es lo que falta recorrer, sobre 0.505, que es el tamaño del paso. Dividiendo sería 34 pasos. La respuesta sería la B. Pregunta 2. Un parque hexagonal está conformado por 6 áreas en forma de un triángulo equilátero, como se muestra en la figura. Bueno, en esta figura tenemos una forma hexagonal de un parque. Las 3 áreas no sombreadas se destinarán a juegos. Aquí tenemos una área no sombreada que se va a destinar a juegos. Esta parte a juegos y esta también a juegos. Y las otras 3 serán jardines. Esta parte será un jardín, esta un jardín y finalmente esta parte un jardín. Sabiendo que el lado de cada triángulo equilátero es 8, nos dice que cada lado es 8. Nos dice que es un triángulo equilátero y todo, así que todos los lados valen 8. ¿En cuál de los siguientes intervalos se encuentra el área total de los jardines aproximadamente? Entonces, para ello tenemos que hallar el área del triángulo. Vamos a hallar el área del primer triángulo. Ahí tenemos la fórmula que nos dice el área del triángulo es raíz de 3 por lado al cuadrado, que tenemos el lado que es 8, todo eso sobre 4. Esta sería la fórmula que vamos a utilizar. Entonces empecemos. El área del triángulo sería raíz cuadrada de 3 por 8 al cuadrado, que es el lado, sobre 4. Sería el área del triángulo es igual a 1.7, que es la raíz de 3, por 8 al cuadrado sobre 4. Operando eso sería 27.2 del primer triángulo. Pero ¿cuántos triángulos son del jardín? Nos dice 1, 2 y 3. Lo que vamos a hacer es multiplicar el área de los 3 triángulos, va a ser igual a 27.2 por 3. El área total sería 81.6. ¿Y entre qué intervalo se encuentra 81.6? Entre este intervalo. Es mayor que 80.1 pero menor que 86.1. Tercera pregunta. La capacidad de almacenamiento de los discos duros de las computadoras se miden en gigabytes. Se sabe que una computadora tiene 2 discos duros de 286.33 GB, que es el primer disco duro, 286.33, y 460.4 GB, el segundo disco duro, 460.4 GB. ¿Cuál es la capacidad total de almacenamiento que tiene dicha computadora? Entonces, simplemente sumamos. El total sería 746.73 GB. La respuesta sería la B. 4. Envases de bebidas. Una empresa embotelladora lanza al mercado la nueva
bebida Perú Inca en presentaciones de 1/4 de litro, medio litro, 1 litro, 1 litro y medio y 2 litros. Para acceder a los precios de introducción de la empresa, pone como condición a sus clientes mayoristas el pedido mínimo de 1500 litros, despachada la tercera parte en envases de 2 litros, la mitad en envases de 1 litro. El precio de venta de la bebida Perú Inca, según los envases, se observa en el siguiente cuadro. En este cuadro azul, calcula lo que debe pagar una persona que compra 1500 litros en bebida Perú Inca si el resto del pedido lo solicita en botellas de 1/4 de litro. Empecemos. Nos dice que el pedido mínimo es de 1500 litros, despachada la tercera parte en 2 litros. Entonces, ¿cómo es la tercera parte de 1500? Entre 3 sería 500 litros. Estos 500 litros nos dice que van a ir en envase de 2 litros cada uno. Entonces, 500 litros entre 2 sería 250 envases de 2 litros. Entonces, ¿cuánto tenemos que pagar por eso? 250, que son los envases, por 350. ¿Por qué 350? Porque los envases de 2 litros cuestan 350. Multiplicando sería 875 soles. Ahora, el otro dato que nos da, nos dice la mitad en envases de 1 litro y medio, la mitad. Entonces tenemos 1500 entre 2, sería 750 litros. Estos 750 litros van a ir en envases, nos dice, de 1 litro y medio. Entonces dividimos 750 entre 1.5, que equivale a decir 1 litro y medio. Dividiendo tendríamos 500 envases de 1 litro y medio. Entonces multiplicamos 500 envases por 2 soles 50, porque el envase de 1 litro y medio cuesta 2.50. Multiplicando sería 1250. Entonces, ¿cuántos litros ya estamos haciendo el pedido desde ahora? 500 litros más 750 litros. Entonces hemos pedido hasta ahora 1250 litros. ¿Cuántos nos faltan por pedir? Restamos 1500, que es el mínimo, menos 1250 que ya hemos hecho el pedido. Sería 250 litros que falta pedir. Entonces estos 250 litros los vamos a pedir, nos dice, en botellas de 1/4 de litro. Entonces dividimos 250 entre 0.25, que equivale a decir a 1/4. Dividiendo sería 1000 envases de 1/4 de litro. Entonces multiplicamos 1000 envases por 50 céntimos. ¿Por qué? Porque 1/4 de litro equivale a 50 céntimos. Multiplicando sería 500 soles. Y la pregunta es, calcula lo que debe pagar una persona que compra 1500 litros en bebidas de Perú Inca. Simplemente sumamos 875 más 1250 más 500. Sería 2625 soles. Quinta pregunta. En la fábrica de lácteos El Granjero, para la nueva presentación de leche chocolatada, elige un envase cilíndrico entre 3 propuestas de envases con las medidas que se muestran en este cuadro. En este cuadro azul se muestran todas las medidas. Se sabe que el envase elegido debe contener aproximadamente 225 mililitros. ¿Cuál de los envases propuestos es el que más se acerca al buscado para la leche chocolatada? Para ello vamos a tener una fórmula, el volumen del cilindro, que sería pi por radio al cuadrado por altura. Esta fórmula vamos a utilizar. Entonces hallamos para el volumen del envase A, utilizamos la misma fórmula, donde pi, que es una constante, equivale a 3.14. Entonces simplemente reemplazamos datos. Pi 3.14, radio, veamos en el cuadro, el radio es 4.2, entonces elevamos al cuadrado 4.2, y por altura, la altura de A es 5. Haciendo esta operación sería 3.14 por 4.2 al cuadrado, sería 17.64 por 5. Y multiplicando todo eso sería 275.94, que es el volumen del envase A. Ahora vayamos con el envase B. Utilizamos la misma fórmula y reemplazamos datos. Sería pi 3.14, ahora el radio. ¿Cuánto es el radio? Veamos en el cuadro. Estamos en el envase B. El radio es 3.5 al cuadrado por altura, que es 6 centímetros. Operamos, sería
el volumen de B es 3.14 por 3.5 al cuadrado sería 12.25 por 6, que es la altura. Operando todo eso sería 230.75, que es el volumen de B. Ahora vamos con el volumen C. Igualmente utilizamos la misma fórmula y reemplazamos datos. Volumen de C va a ser igual a 3.14, que es pi, por, veamos cuál es el radio de C en el cuadro, 2.7 centímetros. Eso lo elevamos al cuadrado y por altura, que es 9. Tenemos 3.14 por 2.7 elevado al cuadrado sería 7.29 por 9. Operando todo eso nos da 206.01. Y la pregunta es, ¿cuál de los envases propuestos es el que más se acerca al buscado para la leche chocolatada? El envase aproximado tiene que ser a 225 mililitros. ¿Y cuál de los tres se aproxima a esa cantidad? 230.79 mililitros. Problema 6. Los estándares internacionales fijan los límites de tolerancia de las medidas de los neumáticos. En la siguiente tabla se muestran los límites de tolerancia para el ancho y el diámetro de los neumáticos del tractor agrícola. Dados los límites anteriores, calcula el intervalo de tolerancia de ancho y del diámetro para el neumático que se muestra en la figura derecha, cuyas medidas de fabricación son ancho 443 milímetros y diámetro 1654 milímetros. Empecemos. El ancho nos dice que es 443 milímetros. Entonces vamos a hallar el intervalo mínimo del ancho que se puede fabricar. Entonces multiplicamos 443 por el 2%, que sería este, 0.02, sería igual a 8.86. Este valor vamos a restar al tamaño del ancho, sería 443 menos 8.86, que nos quedaría 434.14. Ese es el mínimo del ancho permitido que se puede fabricar. Ahora veamos con el máximo del ancho que se puede fabricar. Sería 443 por 0.04, que es el 4%, multiplicando sería 17.72. Como es el ancho máximo que podemos fabricar, sumamos 443 más 17.72, que sería igual a 460.72. Entonces, el ancho de un neumático que se puede fabricar está entre los intervalos de 434.14 como mínimo y como máximo 460.72. Ahora veamos el diámetro. El diámetro nos dice que es 1654 milímetros. Entonces vamos a multiplicar por 0.01, que es el 1%, que sería el mínimo diámetro que podemos fabricar. Entonces, haciendo la multiplicación nos da 16.54. Esto lo vamos a restar. 1654 menos 16.54 sería 1637.46 milímetros de diámetro que se puede fabricar como mínimo. Y como máximo nos dice el 1.5%, por eso lo multiplicamos por 0.015, que es igual. En la multiplicación nos da 24.81. Eso lo vamos a tener que sumar al diámetro que nos está dando. 1654 más 24.81, que sería 1678.81. Ese sería el diámetro máximo que podemos fabricar. Entonces, el diámetro que podemos fabricar está entre los valores mínimo, sería 1637.37, y el máximo diámetro sería 1678.81. Entonces ya tendríamos los límites de tolerancia en los que se puede fabricar un neumático, tanto en ancho como en diámetro. Bueno, eso sería todo con respecto a los ejercicios de la semana 3 del tercero de secundaria de Aprende en Casa. Hasta pronto. Y no se olviden visitar el canal con frecuencia, ya que voy a estar subiendo las resoluciones de los ejercicios de cada semana del primero al quinto de secundaria. Y también estaré subiendo diversos temas referente a matemáticas.
Nos vemos, hasta pronto.